tardes, bienvenidos a Pilares Villa Panamericana. Es un gusto para mí hacer la presentación de un background del profesor Juan Pablo. No va a ser tan extenso como todo lo que ha trabajado, pero les voy a dar a grandes rasgos, lo que tiene haciendo el profesor. Bueno, algo que cabe resaltar es que el profesor Juan Pablo estuvo presente en la inauguración de Pilares. Es un profesor que, bueno, a lo largo de estos años ha estado dentro de la comunidad. Desde el 2019, imagínense, le tocó la parte más difícil, ¿no?, que fue pandemia. También, bueno, él tiene estudios de licenciatura en antropología social y actualmente está haciendo su maestría en políticas públicas. Lo que hoy en este conversatorio nos ofrece es el arte cyborg, que a lo largo de la conferencia podemos ir como demostrando de lo que trata de mostrarnos el profesor. Y bueno, lo dejo totalmente y bienvenidos. Gracias. No, pues muchas gracias, agradezco la presentación. Me gustaría, antes de comenzar, primero hacer un pequeño comercial. Aquí tenemos galletitas, cafecito, porque queremos que, además de compartir la palabra, nuestros conocimientos que están a servicio de todas y de todos, pues nos la pasemos un ratito agradable, ¿no? Entonces, aquí hay café, hay cremita que nos facilitó la maestra Alma, galletitas, entonces con confianza pueden pasar a la mesa, ¿no? Y también agradeciendo, ¿no? Agradeciendo siempre el acompañamiento, la escucha. Arqui, gracias. Marce, Pati, qué bueno que vinieron, me da mucho gusto que anden por acá. Y pues eso, hacer comunidad, igual otros compañeros que vienen de otros pilares, pues igual hacerles la cordial bienvenida y que se sientan igual siempre bienvenidos. Estos espacios están para eso, ¿no? Pero bueno, el día de hoy traigo un pequeño tema de lo que fue un apartado de la tesis de licenciatura, que fue una exploración hacia una palabra que se ocupa hoy, ¿no? Así casi como en los cómics, en las películas y demás. Y todo el mundo dice el cyborg, ¿qué es el cyborg? Pues bueno, hoy vamos a intentar, desde los estudios de las sociales de la tecnología, pues un poco entrarle a ese concepto o palabra, ¿no? La idea también no es como, esta es la definición y así tiene que ser, no, sino que a partir de diversos casos que vamos a empezar a revisar a través de la tendencia del arte contemporáneo, es que podamos a lo mejor entrarle a una discusión un poco más profunda. Pero bueno, antes de comenzar me gustaría decirles que no pretendo entonces que salgamos de aquí con una definición complicada sobre lo que es el cyborg. Más bien quisiera invitarlos a reflexionar juntas y juntos sobre algo que ya forma parte de nuestra vida cotidiana, la relación que existe entonces entre el cuerpo con la tecnología. Tenemos aquí, por ejemplo, el primer caso de un artista australiano que se llama Stellark. Stellark, justamente en los años 90, tiene esta como situación y pretexto de entrarle a la tecnología, ¿no? Entrarle a estas capacidades corporales que a través de estos medios técnicos, como pueden ser prótesis, puede ser estimulación externa a través de dispositivos tecnológicos, etcétera, para pensar otra forma en la que se configuran, como vamos a ver, las identidades. ¿Por qué hablar de este tema? Porque el desarrollo tecnológico y la investigación en ese sentido, de forma particular en arte y cultura, son asuntos que cada vez están más presentes en nuestro país, ¿no? Particularmente en los pilares donde se promueve el ejercicio de los derechos a la cultura, al arte, a la educación, al deporte, entre otros, y de forma particular a la tecnología, resulta pertinente abrir estos espacios para pensar colectivamente estos temas de interés. Así que hoy los invito a abrir esta pequeña caja negra, ¿no?, por así decirlo, de los aviones, para descubrir y mirar aquello que normalmente damos por hecho, que ahí están las tecnologías, ¿no? Bueno, en este sentido, ¿cómo se relaciona nuestro cuerpo humano, con las tecnologías o dispositivos artificiales? Antes de entrarle de lleno al tema,
me gustaría mostrarles un pequeño mapa que no cambia. Espérenme. Un segundito. En este mapa que vamos a ver a continuación, se encuentra, siguiendo a un autor que se llama Gustavo Lins Ribeiro, la relación entre países en condición de centro y con otros en condición de periferia, pero si lo vemos así también parece la condición norte-sur. Y normalmente en estos países se concentran más recursos, se concentra investigación, se concentra desarrollo, inversión en tecnología, y en los países denominados periferia, pues se ha, digamos, como guiado la línea hacia nada más el consumo, o en una suerte de ensambladores de tecnologías, ¿no? Entonces es meramente pertinente el tema, porque justo es lo que se intenta en estos momentos, como empezar a reactivar esta producción interna, esta investigación y otros temas desde la mirada mexicana, ¿no? Es decir, muchas ideas sobre la tecnología que consumimos proviene de otros lugares del mundo. Sin embargo, eso no significa que desde nuestro México no podamos producir conocimiento, reflexionar críticamente y construir nuestras propias propuestas. Es así que justamente pensamos nuestro aquí y ahora, nuestro tiempo presente. Y es que justamente siguiendo a Díaz, que fue mi maestro en la licenciatura, dice que los avances actuales de la tecnociencia, ahorita definimos tecnociencia, están modificando nuestra noción de nuestros cuerpos, pero también en consecuencia nuestras identidades personales y también colectivas. Es decir, que hay una suerte de simbiosis entre la cultura y la naturaleza, entre el hombre y la máquina. Por tal motivo, resulta sugerente entrarle al tema de la tecnociencia desde la comunidad, ¿no? En este sentido, Teresa Aguilar García, que es otra investigadora muy importante de estas zonas del sur, comprende que la tecnociencia es la convergencia entre la ciencia y la tecnología que transforma nuestras maneras de comprender y construir al ser humano. En este paradigma, la tecnología deja de ser mero instrumento, mera herramienta, ¿no? Para convertirse en un elemento que constituye al cuerpo, ¿no? Que es parte de él, pero también de la identidad y de la condición de su ser, ¿no? En conjunto con otras personas. Gran parte de estas investigaciones artísticas, sociales e incluso filosóficas reflexionan esta situación mediante el concepto de cyborg. Aquí podemos ver pues como una propuesta, ¿no? de la pintura muy famosa de Miguel Ángel, que hace referencia entre Adán y Dios, ¿no? Pero ahora resulta que también el humano pues tiene la cualidad de construir imágenes o incluso hasta cuerpos artificiales hechos a su imagen y semejanza, ¿no? Vamos a entrarle un poquito más a profundidad, ¿no? Gran parte de las investigaciones entonces, artísticas y filosóficas, sin embargo, no nos vamos a quedar con esta definición de tecnociencia. Vamos a entrar a la revisión del concepto en tres categorías. Yo entiendo al concepto de cyborg bajo tres categorías. Uno es la parte de lo biológico, es la parte natural. Por otro lado, es las tecnologías cyborg de la política. Y otro, los cyborgs enfocados hacia el campo artificial o cultural. En un primer momento tenemos la definición de Igor Sadava, que es también un estudioso español del concepto de cyborg, y él nos dice justamente que trata de una relación entre el hombre y la máquina, en equilibrio, en integración, donde los dispositivos técnicos no sustituyen al ser, es decir, al cuerpo humano, sino que amplían sus capacidades mediante convivencias y salen mutuamente beneficiadas ambas partes, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de los astronautas, ¿no? En los años 60, 70,
en donde se intentaba proyectar estos cuerpos humanos para sobrevivir a entornos en donde en cualquier momento todo puede salir mal y morir. Entonces, a través justamente de medios técnicos, a través justamente de medicamentos principalmente, es que se pudo extender la condición de los hombres, por decirlo, la humanidad, y poder hacer ese tipo de trabajos. Tenemos aquí en esta diapositiva el trabajo de Marceli Antunes Roca con una pieza que se llama Episo. En esta pieza, él se conectaba hacia diversas prótesis, digámoslo así, robotizadas. Y en otra parte del mundo, había una conexión a internet, se mandaban algunos códigos para infligir efectos en su cuerpo. ¿Cómo era eso? Si mandaban un código, a veces la máquina hacía un gesto diferente en el rostro del artista. Si me presionaban otra tecla, pues había un gesto de los brazos o de las piernas, ¿no? Y es un tema que dirán algunos, bueno, pues ¿qué tiene que ver, no? Eso con las prótesis o qué sentido tiene. Pues sirve, por ejemplo, para pensar esta metáfora, ¿no? De que a veces las tecnologías o los dispositivos, Foucault diría algunas cosas al respecto, pues nos ayudan a pensar en la condición incluso hoy día en la que nos encontramos cuando olvidamos un teléfono celular en la casa. Sentimos que nos falta algo, sentimos que nuestra cotidianidad, nuestro día se modifica profundamente, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si pierdes el INE? ¿Qué pasa si pierdes el monedero? ¿No? Y pensamos que a lo mejor son puros objetos técnicos sin valor. No, al final sí tiene un trasfondo, hay algo ahí más profundo, ¿no? En la siguiente pieza, por ejemplo, esta es una pieza muy famosa, ¿no? De Piero Manzoni, italiano, en donde también la misma situación de extender el cuerpo, ¿no? Y llevarlo hacia un estado de inmortalidad. Así se llama la pieza, yo no la nombré así. Se llama Mierda de Artista, en la cual la propuesta es que en estas pequeñas latas se vierta desechos corporales, ¿no? Como puede ser popis, ¿no? Por no decir otra vez la palabra que acabo de decir, ¿no? Y justamente esa sustancia se llevó a las galerías de arte muy acá del mundo, se exhibieron y se vendieron todas por completo, ¿no? Nos invita a pensar justamente a lo mejor en esta situación del capitalismo absurdo. ¿Qué sentido tiene tener un Piero Peruchet? Pues es eso, un Piero Manzoni, perdón, yo lo tengo. Y nadie más tiene una lata de sus heces fecales en su casa o en su galería privada, ¿no? Esta idea de extender o hacer la inmortalidad del artista, ¿no? Por otro lado, este es un caso muy bonito que me gusta, que está también de locura. La pieza se llama Cloaca, del año 2000, de un artista belga que se llama Wim Debo. En él se hace una propuesta de una réplica de lo que es un estómago, de lo que es un sistema digestivo grueso y delgado. Para la producción, como decía Manzoni, una popis, tal cual, ¿no? Pasan las cámaras, podemos ver cómo se puede vertir en esta boquilla una hamburguesa, papas y refresco. Y tú puedes ver cómo en las cámaras se empieza a hacer este proceso de traducción de las enzimas para que se haga la síntesis de proteínas, minerales, etcétera, y al final se pueda encontrar esta pastita muy similar a la que todos producimos todos los días, en las mañanas, en las tardes, en las noches. Pero lo curioso de esto es de que se empaqueta, se lleva a la galería y se vende también, ¿no? Y la gente lo compra también, ¿no? Lo exhibe en sus casas o en sus galerías privadas y se presume justamente que tienen un Wim Delbo en su galería privada, ¿no? Entonces estamos pensando que este concepto de cyborg está ligado también a las cuestiones biológicas, por ejemplo. Ese es el primer caso, ¿no? En el segundo nos podemos encontrar en la situación del cyborg político o en la política. Por ejemplo, existe un libro muy bonito, muy interesante, que es de la escritora filósofa Donna Haraway en el año 91, en donde justamente habla de una condición, ¿no? Las mujeres han sido históricamente situadas en una condición de subordinación dentro de estructuras de un capitalismo patriarcal. Esto hoy día ya es conocido. Antes era un poquito complicado
que se conociera la teoría, pero ya estamos en el año 2026 y es parte de las agendas de nuestras comunidades, ¿no? Esa misma búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. En este contexto, el cyborg no sustituye una identidad de las mujeres, aunque el constructo de las mujeres también es un producto artificial y cultural, sino que funciona como una metáfora política que cuestiona las categorías tradicionales de género y propone nuevas formas de subjetividad y de acción colectiva. Si se decía que las mujeres ya no son mujeres, ahora son cyborg, detonan otras posibilidades de crear identidad, que también es un posicionamiento político. Aquí el cyborg deja de ser únicamente un cuerpo biológico con tecnología, sino que se convierte en una herramienta para pensar las desigualdades y las formas en las que resisten no solo las mujeres, sino gran parte de las comunidades en el mundo. Algunos ejemplos lo podemos ver en la literatura, en el texto de Haraway, en el Manifiesto Cyborg, y a ver, levante la mano, ¿quién ya leyó Un Mundo Feliz de Aldous Huxley? ¿No? Justo, existe una sociedad que a través de los medicamentos, a partir de la técnica, ¿no? Cualquier situación en la cual te sientas pues bajón, triste, con depresión, existe un medio técnico para solventar esa situación y que no te sientas así, ¿no? La técnica, los medicamentos, gran parte de estos recursos de la tecnociencia que fomenta, pues están pensados para evitar el dolor, para evitar la tristeza, la depresión y otras cosas. Pero valdría la pena ahí en la reflexión de aceptar lo que somos, ¿no? No lo sé, vamos a pensarlo, ¿no? En este caso, en el sentido político, encontramos también en la Escuela de Chicago a Guillermo Gómez Peña con una propuesta fotográfica que se llaman los etnocyborgs, ¿no? Y también tenemos a Roberto Cifuentes, que hace una propuesta del cybervato prototipo, ¿no? O el prototipo cybervato, ¿no? Que son justamente, ambas figuras son los terrores de los gringos. El gringo tiene este temor de que se transgredan sus fronteras, no solamente las políticas territoriales, sino lo que implica también el ser un estadounidense. Y en este sentido, los migrantes, los mexicanos, todos los pueblos, digámoslo así, de América del Sur representan un peligro para sus pueblos, porque ese otro, pues piensa que les va a quitar el trabajo, que se queden en su país, que si son pobres que sean pobres, pero que no entren en sus fronteras. Entonces lo que hacen estos artistas, tanto como Gómez Peña como Cifuentes, es discutir esas fronteras, ¿no? Justamente cómo el cyborg permite transgredir estas fronteras para discutir temas de desigualdad, temas incluso hasta de separar familias, ¿no? En las fronteras, que hoy sucede mucho con estos dispositivos que se llaman ICE, ¿no? Eso es otro tema, pero sí es sugerente pensarlo, porque esos dispositivos se implementan a pueblos que se entienden como que son transgresores hacia su identidad nacional, ¿no? Por último, tengo lo que es la propuesta del cyborg ligado a la cultura, ligado a lo social. La tercera categoría quizás sea la más cercana a la nuestra, a nuestra situación como mexicanos. Dice Fernando Broncano, que es otro escritor español, en un libro que se llama La melancolía del cyborg, del año 2009, y sostiene que el ser humano es, desde su origen, una especie de cyborg, ya que su existencia se configura mediante la incorporación permanente de prótesis culturales y técnicas que amplifican y transforman sus capacidades. Dicho en otras palabras, nosotros cada vez que vamos viviendo, nos vamos haciendo cada vez más técnicos, porque si lo pensamos, desde que nacemos, no nacemos con pelajes, no nacemos con garras, no nacemos como los antílopes, de que luego nos tenemos que poner de pie y córrele porque viene un antílope o algo, sino que requerimos de esos cuidados. Metafóricamente hablando, los padres cobijan a los hijos en un tramado de artefactos que puede ser la cobija, el amor, el afecto, el cuidado, que son elementos artificiales, que poco a poco ese bebé se va haciendo más grandes hasta el grado que estamos aquí, ¿no? Y eso es producto justamente de la cultura. Cuando leemos un libro, cuando aprendemos a coser con Lupita, ¿no? Cuando aprendemos electricidad con Lorenzo, cuando aprenden una de las diversas materias con Alma,
con Angie, ¿no? Con acá nuestro maestro de computación también, pues vamos aprendiendo cada vez más cosas y nuestra biografía se va haciendo más profesional, cada vez más técnica, ¿no? En ese sentido tenemos algunos ejemplos. Prometeo, como el dios benefactor de la humanidad, al darle el fuego, llegan también las artes, llega la cerámica, llega esta forma de expresión del hombre para comunicarla a ese otro. Cuando eso sucede, no sé si ya vieron la película del Libro de la Selva, yo espero que sí, ¿no? ¿Cuál era el temor justamente del tigre, ¿no? ¿Cómo se llamaba el tigre? ¿Shere Khan? Shere Khan, ¿no? Tenía mucho miedo de Mowgli porque Mowgli, como su condición humana, era de que sabía utilizar el fuego. Si lo pensamos detenidamente, el fuego ha permitido controlar hasta cierto punto el medio natural, hasta cierto punto. Ahorita al final de la exposición voy a decir, bueno, vamos a ver si esto es verdad, ¿no? Pero adapta el medio natural para su supervivencia y ese miedo de la naturaleza ante la técnica también, ¿no? Lo que representa el ser humano. Por último tenemos esta película muy bonita, que si no la han visto se la recomiendo ampliamente. Es la versión de la criatura de Frankenstein, de Guillermo del Toro, un cineasta muy importante de Guadalajara, que si no la han visto, no me culpen si lloran. Pero si lloran, estamos moviendo entonces esa emoción, ¿no? Del por qué la criatura, por qué si nada más se ve compuesto de diferentes cuerpos, ese cuerpo no siente, no tiene experiencia. A lo largo de la película, no se los voy a contar, no es spoiler, pero se ve la tesis tal cual, que es que esta necesidad social de compañía de ese otro u otra, y también el aprender a escribir, el aprender a leer y comunicar, va haciendo que la criatura se vaya armando de más herramientas para su supervivencia, ¿no? Entonces es una de las películas muy bonitas que también se encuentran presentes en las plataformas hoy de streamer, ¿no? Después de observar estas tres formas de entender al cyborg, que es el biológico, el político y el cultural, me gustaría plantear dos preguntas, ¿no? Y bueno, no las vamos a responder, ¿no? Porque vamos a entrar a un debate un poquito complicado. Pero más bien me gustaría que nos acompañen pues, en la charla para entrarle estos temas de la artificialidad. ¿Cuáles son las preguntas? Las preguntas es de que si cabemos a decir y argumentar si todo es tecnológico. ¿Todo es realmente técnico? ¿Todo cae dentro de un determinismo tecnológico? ¿Todo es artificial? ¿Qué nos lleva a seguir esta línea de pensamiento, ¿no? Una ruta reflexiva hacia esta condición nos la arroja un sobreviviente de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial con nombre Gunther Anders. Gunther Anders va trabajando después del Holocausto un concepto que se llama vergüenza prometeica. La vergüenza prometeica, según el autor Anders en el 56, dice que ella designa la sensación de inferioridad del ser humano frente a la perfección de sus propias creaciones técnicas, al considerar que su origen biológico y contingente lo hace imperfecto en comparación con los objetos que él mismo fabrica. Esto es complicado si lo pensamos con el caso del Ken humano, la Barbie humana, ¿no? Estas personas de países europeos, en donde ustedes ven a la persona y están viendo a una Barbie en vivo y a todo color, con las proporciones anatómicas de la muñeca, con los ojos, los senos, los brazos, hechas a partir del bisturí, hechas a partir de los medicamentos. ¿Para qué? Pues para evitar justamente esta agencia humana, que en el sentido de que nosotros al consumir un alimento, proteínas, minerales, etcétera, pues también carbohidratos y los almacenamos aquí, pero es parte de la condición humana. Ahora bien, lo que nos invita el autor a pensar es que se ha inyectado más capacidad de técnica, más dispositivos para que pues, el cuerpo evite esa misma condición de origen, ¿no? Tenemos aquí justamente una tendencia a ir pensando en estas categorías entre la fobia y las filias. Entendamos la fobia como esta resistencia, ¿no? Por el uso de las tecnologías.
pero también hay grupos que le apuestan mucho a las tecnologías y eso se le entiende como una tendencia fílica, ¿no? Están filiados, están, digámoslo así, como muy involucrados en esta línea, ¿no? Y para entender esta ruta, por ejemplo, a partir de esto se entiende un movimiento, ese movimiento es intelectual, económico y político, conocido como el transhumanismo, representado con la A mayúscula y un signo positivo o de más, un plus, hacia esta condición humana. Perdón, es una H, ahí me equivoqué, es una H, ¿no? De humano más humano, ¿no? Que sostiene que la humanidad llegará a un estado evolutivo diferente, ¿no? Mediante el desarrollo tecnológico, instaurando una nueva categoría más allá de lo humano, es decir, los posthumanos, es decir, que ya nuestra condición de Homo sapiens podría transformarse a través de la implementación de estos recursos tecnológicos. Un caso está presentado en el bioarte. El bioarte pues nace justamente con los artistas, ¿no? Con algunos artistas justamente que trabajan la metáfora, trabajan estas posibilidades que solo el arte permite, ¿no? En este caso tenemos aquí a Eduardo, brasileño, abrazando a un conejo que se llama Alba. Él llevó a su mesa de trabajo una técnica que se llama transgénesis, en donde se hizo el intercambio de material genético con medusas del océano. Entonces trasplantó material genético de una medusa y lo implantó en el cuerpo de un conejo, y al momento, justamente cuando fue creciendo ese conejo, veía con una luz ultravioleta pues, a todos los conejos que había tenido en un lugar, ¿no? ¿Cuál fue su sorpresa? Que el conejo que presentaba la luz ultravioleta no se ponía morado, porque la luz ultravioleta pues da los efectos de morado, sino que vio que el conejo modificado tenía un color fluorescente, color verde, ¿no? Y dirán, bueno, pero qué locura, está jugando a ser Dios, etcétera. Sí y no. Hoy día, por ejemplo, este presupuesto a 26 años ha servido para pensar en una ruta para crear pigmentos que se puedan llevar al cuerpo para ubicar células dañinas, células cancerígenas y demás cosas, ubicarlas desde un escáner de una máquina y se pueda localizar, y a lo mejor en un futuro se pueda extirpar y se pueda sanar esa parte, ¿no? Pero sí, justo a veces en ocasiones el arte nos puede invitar a decir, bueno, pues qué locura, ¿de qué estamos hablando? Y demás, pero si lo llevamos justamente hacia la práctica social o incluso científica, pues descubrimos que puede ser un campo muy interesante. Tenemos otros casos y ya un poquito más extremos, ¿no? Tenemos aquí el caso, por ejemplo, de los artistas belgas y turcos, Revital Cohen y Turban Valen, en la muestra que se llama Life Support. En ella, no solamente es las prótesis, como ya dijimos hace rato, ¿no? Aquí se piensa justamente que por medio de la transgénesis se pueda compartir el material genético entre un animal vivo y un cuerpo del ser humano. ¿Para qué? Para que a través de esta interfaz o esta conexión justamente entre organismos vivos, pues estamos hablando de una simbiosis. Si el cuerpo deja de respirar, el perro, en una máquina adaptada, en una máquina para que corra persiguiendo a un conejo, pueda metabolizar y pueda respirar más, pueda consumir más oxígeno, y ese oxígeno de sobra pueda llegar al cuerpo de la persona que ha dejado de respirar, ¿no? No existe esto. Es una fotografía, es un presupuesto, pero si se preguntan quién es ese otro dentro de la alteridad o demás, en la teoría social, ese otro resulta ser los animales, tal cual. Pensamos en otro igual a nosotros, pero no dejamos de explotar y de explotar y de explotar a los animales. En este mismo caso es una interfaz de mangueras para que un animal noble pueda limpiar la sangre del cuerpo del ser humano que ha dejado de hacerlo, para que el propio animal limpie la sangre, la regrese al cuerpo y nuevamente en este bucle infinito, ¿no? Estamos hablando de una simbiosis corporal técnica entre animales frente a la posibilidad de enfrentar a la enfermedad e incluso la muerte. Ya vamos a ir terminando esta exposición, digámoslo así, como pensando en esta otra postura. Ya hablamos de las filias, pero también existen las fobias. Las fobias lo podemos clarificar
Por ejemplo, en el caso del ratón Mickey, en la película Fantasía, hay una escena donde el mago sale, deja al aprendiz de mago, agarra su varita y lo deja haciendo las tareas de la casa, del changarro. Agarra la varita y empieza a darle vida a cubetas, escobas y demás. Y él se va a descansar y deja que la técnica, deja que las máquinas vayan haciendo su trabajo. Sin una supervisión adecuada, las máquinas empiezan a generar un caos. Y ese caos ya no se puede controlar. Su sorpresa de Mickey es regresar, encontrar el caos y no sabe qué hacer. Regresa al mago, con 2, 3 toques soluciona el asunto y castiga al ratón Mickey, quien sale de la escena llorando profundamente. ¿Qué nos invita a pensar eso? Justo que existen situaciones y panoramas que el hombre hoy día no puede controlar. Bruce Willis ya lo ejemplificó en la película Armageddon, ¿no? En donde todo el conocimiento del mundo se llevó bombas de destrucción en un cohete para destruir un cometa que probablemente puede acabar con la existencia de la humanidad, pero solamente se maneja en el cine. Otra película muy importante es la de Animatrix, el segundo renacimiento, en donde justamente hay un conflicto entre el hombre y las máquinas. ¿No? Eso ya ha sucedido tiempo atrás, ¿no? Durante la revolución industrial, en donde el hombre se sentía desplazado por la máquina. Pero aquí el hombre va más allá de todo ese conocimiento, detona una arma en la atmósfera para evitar que los rayos del sol lleguen a la Tierra y que las máquinas se alimenten de la energía solar. Y se somete la humanidad a vivir en la oscuridad y en el conflicto absoluto, ¿no? Viéndolo así, pues ya vamos a ir finalizando en la postura del arte que hoy se le denomina VIP, ¿no? El arte VIP, una propuesta de categoría analítica de la crítica de arte contemporánea Avelina Lepster, nos invita a pensar, bueno, primero VIP se entiende como video instalación performance, ¿no? Esta es una pieza muy polémica, ¿no? En donde justamente vas a las galerías, ves un plátano pegado con un diurex, una cinta, y eso es arte. ¿Es arte? ¿No es arte? Habrá que entrarle al debate, ¿no? Pero lo cierto es de que dentro de este libro del 2022 de Avelina, dice que este tipo de arte o tendencia de arte en el video instalación performance legitima tal cual su condición por algo que se llama curaduría. Y la curaduría no es más que otra cosa que es un texto. Si decimos ahí, es que es el capitalismo agresivo, es la fascinación de la obra, etcétera, quítale ese discurso, quítale ese texto y se ve que es un plátano con una cinta, ¿no? No es, por ejemplo, una pintura, que tú ves una pintura de Miguel Ángel, de Leonardo, etcétera, y tú ves, y a veces a lo mejor no hay ni palabras para poder describirlo, ¿no? Lo vemos con trabajos, por ejemplo, en acuarela, ¿no? Con la maestra Jaina, aquí presente, ¿no? Que podemos ver un cuadro de una de sus chicos, y decimos que qué impresión, qué padre, ¿no? Pero bueno, es eso de la curaduría. El texto legitima ahora esta tendencia del arte contemporáneo. Aquí es justo donde llegamos al tema de las tecnologías, particular aquí en Pilares Panamericana, ¿no? Tenemos la obra, por ejemplo, de Gilberto Esparza, mexicano. Gilberto Esparza utiliza todo esto, lo que son residuos tecnológicos. La pieza se llama Parásitos Urbanos, del año 2006 y 2007. Él, con todos estos materiales y residuos y demás, empieza a construir criaturas, empieza a crear ecosistemas que pueden estar conectados a la red de la luz, internet, etcétera, y entre ruidos, movimientos y mecanismos empiezan a hacer ese otro que también habita la Ciudad de México. Aquí tenemos una suerte de larva que, conectada a la luz, empieza a generar unos movimientos muy similares a la de los gusanos. Y tenemos ese otro, igual como si fuera una columna vertebral, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, ya para ir finalizando, en conclusión, ¿no? Tenemos aquí el caso de este robotcito que tenemos aquí. Como decía la compañera Angie al principio, en el 2019 se empezaron a hacer algunas actividades lúdicas para traer a chicos y chicas.
Y nosotros pensábamos como profes en ese entonces, pues ¿cómo la hacemos, no? Pues, y veíamos las películas de Chucky y demás. Y bueno, pues agarramos un Arduino, que es justo una de las tarjetas que ocupamos aquí. Y poníamos, por ejemplo, esta muñequita en las mesas aquí de la ciberescuela en Villa Panamericana. ¿Cuál era la sorpresa? Que cuando pasaba una persona, un niño, se empezaba a mover la muñequita. Entonces habían niños, habían chicos que de repente decían, ay, se movió, no sé, algo, ¿no? Esa era entonces la discusión, y sí, vinieron algunos. En tiempo de pandemia logramos que varias chicas y chicos hicieran sus propias muñequitas. Tenemos ahí un documento con fotografías y demás, que luego igual se los paso. Y cada uno hizo eso. Pero hoy lo que justo, esta pieza que se llama Juanito, ahí le puse Salinas, ¿no? Salinas, Juanito 2019, nació en Pilares, Villa Panamericana, ¿no? Juanito nació como un detonador para conversar estos temas. Con un sencillo saludo, el movimiento de su cabeza y un diodo LED que palpita como si fueran los latidos del corazón, recibe a las personas interesadas en aprender robótica. Lo que comenzó como una idea para provocar interés, se suscitó ahora en detonar curiosidad, ¿no? Por discutir lo que a veces no podemos discutir, que es el papel de nuestra condición como país frente a estos temas del mundo, ¿no? Y cómo se puede articular el futuro. A manera de reflexión, me gustaría cerrar la exposición recuperando la idea de igual un filósofo mexicano que se llama Jorge Enrique Linares, y es que se ha generado una discrepancia entre la tecnología y nuestra conciencia ética, pues dicho poder ha rebasado nuestra capacidad de control e incluso de comprensión de lo que ahora somos capaces de producir. Por consiguiente, es necesario reflexionar sobre los fines, medios y circunstancias que han de guiar nuestra capacidad transformadora de la humanidad hacia una nueva era, ¿no? Quizás justamente el trabajo que se articule en los pilares podría ser pues como una cucharada para entrarle a esos temas, ¿no? Porque como habíamos explicado, nos encontramos en una condición centro-periferia, pero valdría mucho la pena que además de que vengan a hacer carritos, circuitos y demás, se nos lleven también pues una reflexión crítica, ¿no? De lo que sucede en el mundo, ¿no? Entonces con eso me despido. Yo les agradezco mucho que estén aquí y pues muchas gracias por su escucha. Esto. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, también se vale. De hecho, bueno, Ajá. ahorita que estaba viendo tu exposición, me acordé de... Sí, adelante. Bueno, ahorita que estaba viendo tu exposición, me acordé de una obra de arte que había visto. Me acuerdas de Well, no me acuerdo de Sí. Es una escultura cinética que se llama I Can't Help Myself, que fue en 2016 por el artista chino Suyun Aiben. La obra consiste en pocas palabras, que es un brazo mecánico, el cual está atrapado en un cuadrado de acrílico. Y este brazo mecánico obviamente tiene su parte eléctrica, electrónica, ¿no? Pero principalmente funciona porque se alimenta, vamos a decirlo así, de aceite, para que los mecanismos puedan trabajar. Entonces en el suelo está rodeado de aceite y el brazo va jalando por sí mismo el aceite para que no deje de funcionar. Llega un punto en el que obviamente el aceite se va acabando y el brazo en algún momento va a dejar de funcionar y técnicamente va a morir. Técnicamente va a morir. Sí, es uno que tiene como pintura roja, ¿no? Que simula hacer sangre. Sí. Y esta analogía, ¿no? De pensar también esta situación finita de las máquinas, ¿no? Sí, te da, bueno, desde el punto de vista, una perspectiva de que, pues, para nosotros es casi lo mismo, ¿no? Pero pensar de que, vamos a tomar así, que es un ser pensando, que está atrapado, ¿no? Y no hay poder para ayudarlo, ¿no? Para poder que siga viviendo, ¿no? Entonces depende el mismo de poder sobrevivir, pero sea lo que sea, sus esfuerzos en algún momento, pues, se van a acabar. Va que va. Muchas gracias.
No sé si alguien más quisiera agregar algo y si no, tenemos una sorpresa también. Sí. Bueno, digo la sorpresa, ¿va? Para que no se nos vayan. Tenemos aquí a nuestra estimada y querida Mari, que nos va a regalar ahorita una bella poesía. Entonces no se nos vayan, porfa, ¿va? Gracias, Juanpa. Bueno, por lo que entiendo es justamente la otorgación o a través del juego prometeico o cosas como el lenguaje, lo que nos hace ser una especie de cyborg. Entonces, ¿en qué momento crees tú que determinada tecnología pasa a ser simplemente una herramienta a realmente sí formar parte de nuestra identidad? Y otra cosa es, por ejemplo, ¿tú crees que vale la pena actualizar actualmente el término de cyborg? Porque, bueno, por lo que entendí, como que el término de cyborg sí está más intrínsecamente ligado a una extensión de la corporalidad. Entonces, por ejemplo, ya actualmente, con la disposición pública de la inteligencia artificial, pues ya parecería que es incluso una extensión de nuestra conciencia, porque, por ejemplo, cosas que antes pues, se hacían a través de recorridos como, por ejemplo, un monitoreo de áreas verdes, ya se hace a partir de sensores a distancia, sí. ¿no? De drones, de imágenes de satélite, y a través de algoritmos, y todo eso se sube a una plataforma. Entonces, pues ya la inteligencia ya no está dentro de nosotros, sino que esa inteligencia ya se maneja externamente y nosotros nos pasamos a convertir en una especie de administradores. Entonces, en ese sentido, ¿actualmente crees que valga la pena tal vez actualizar el término de cyborg? Bueno, yo lo que puedo decir es con base a lo que yo he investigado, ¿no? Cuando terminé la tesis del cyborg, de la licenciatura en antropología social, justo ese era el tema, porque al parecer queda rebasado. O sea, hay ya otras tendencias un poco, como decía Linares, ¿no? Que va más allá de la comprensión. Hoy se maneja el término simbiosis, por ejemplo, ¿no? La simbiosis más allá de lo técnico, artificial o robótico, por así decirlo, a transformar ahora esta condición técnica en algo biológico. Hay una película, por ejemplo, que se llama Trascender, de Johnny Depp, no sé si la hayan visto, ¿no? Que a través de toda esta cuestión tecnológica se construyen nanomáquinas, nanomáticas que habitan en los ecosistemas, ¿no? Y cómo desde el ecosistema todo está ya programado. Si lo pensamos sin radicalizar en una cuestión fílica, transhumanista, pues agarren su gansito, agarren su sponge y demás, y hagan esa lectura, por ejemplo, de que todas las sustancias, todos los componentes tienen una intervención técnica, por ejemplo, ¿no? Discutíamos en la revista del consumidor sponge y arcoíris, ¿no? El centro rojo de una galleta, no voy a decir nombres, por miedo a que me funen, no es cierto. Una está compuesta con un rojo artificial, rojo 4, rojo 3, y el otro está construido con un pigmento de cochinilla, pero está demostrado, según algunos estudios, que este pigmento pues detona algunas cuestiones de cáncer, ¿no? Entonces, justo, o sea, pensar en que la técnica sea como algo que salve al mundo, pues es una crítica, por ejemplo, del posmodernismo. El posmodernismo dicen que los grandes relatos como el capitalismo, el iluminismo y la tecnociencia, por así decirlo, que es el tema que nos compete, la medicina, las prótesis y demás, no ha garantizado todavía un estado de plenitud del hombre, de la humanidad. O sea, es finito, llega hasta los 110, 105 años, pero todos vamos para allá. Entonces, por más alta tecnología, por más alta investigación en simbiosis y demás, valdría la pena como ir reconfigurando nuevas discusiones alrededor de esos panoramas que seguramente ya los artistas ya lo están discutiendo, pero esto que le hayas preguntado y que lo compartamos, de eso se trata, de estar informados en comunidad. O sea, yo creo que no respondí la pregunta, pero valdría la pena estar informados de esos temas, ¿no? Simbiosis. También hay un libro que se llama La estrategia del simbionte, de Fernando Broncano, que habla de esta metáfora. Después del cyborg entra esta situación simbiótica, ¿no? Entre la técnica y el hombre, ¿no? Y hay otros conceptos, pero quizás valdría la pena armar otra charla, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien más, sino ya para darle el micrófono a Mari.
¿Sí? Si quieres, mientras pásale, Marta, si quieres. Buenas tardes. Pues con todo lo que escuché en el tramo que llegué, me surgieron varias cosas, ¿no? Siempre estos temas dan para mucho. Y uno es cuando empiezas a hablar de las filias y las fobias y la cuestión del H+, y algo que nos hace, el último texto que planteas ahí, nos hace no pensar en lo que está sucediendo ahorita y nos rebasa. Y de ahí vienen nuestras filias, pero vienen de un contexto económico, ¿no? O sea, de que si no tienes el celular chidísimo, pues no vales nada. De que si no tienes la pierna biónica, pues no vales nada, ¿no? Entonces, no reflexionamos de esas cuestiones. Lo que preguntaba el compañero, ¿hay que replantear los términos? Siempre hay que replantearnos todo. Y sobre todo cuestionarlos. O sea, palabras como en otro terreno, ¿no? En lo trans y lo cis. Lo cis surgió porque las personas trans comenzaron a nombrar a las personas cis como así, cisgénero. ¿Por qué? Pues porque no tenían nombre y los que dominan son los que dicen cómo son las cosas. Entonces, siempre hay que cuestionar todo, y siempre hay que resignificarlo, y creo que eso es algo que aquí sucede muy constantemente con Juan Pablo, y está chidísimo. Y en la cuestión de la onda simbiótica, pues pasó de lo biológico, ¿no? Sí. A lo humano mecánico, ¿no? Este mismo Estrada tiene unos ejercicios bien bonitos, ¿no? De, por ejemplo, un aparatito que agarra agua y la purifica y no se pone a cargar al sol, cuando se va a descargar se va al sol otra vez, agarra agua y la purifica. Y entonces alguna vez le preguntábamos en una charla que dio, ¿por qué no piensas en implementar esto en grande para limpiar los mares y los océanos? Y dice, pues es que ese no es mi planteamiento, yo nada más quiero que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, yo no quiero cambiar al mundo, solo estoy poniendo ahí algo para que podamos reflexionar de otra forma de esta cosa que nos ha invadido, que le llamamos tecnología. Solo eso. Bueno, pues yo quería agregar nada más un comentario rápido que, por ejemplo, lo que comentaba hace el primer compañero con su participación era sobre, por ejemplo, los sistemas de información geográfica, ¿no? Que era lo que él se refería. Y si bien todos estos sistemas operativos, sistemas de información geográfica nos dan un dato particular, pues al final de cuentas se necesita una interpretación de esos datos, ¿no? Y la forma más segura es que una persona humana que conoce el entorno, las características culturales, las características sociales, pues sea quien interprete esos resultados, ¿no? Porque se puede decir que en un determinado espacio geográfico se puede construir algo, pero de ahí a interpretar esos resultados en base a la ética, en base a lo cultural, pues es algo muy diferente, ¿no? Pero lo que sí creo, y algo que me llama mucho la atención, es esta parte del determinismo tecnológico, ¿no? Y yo sí creo que en la sociedad actual moderna, yo creo que sí todo lo cultural y social sí está muy enfocado o muy basado en el avance de la tecnología, ¿no? Yo sí creo que sí es el motor que ahorita rige nuestra sociedad. Sí. Eso. Gracias. Gracias. Son biólogos, ¿verdad? Los dos. No es cierto. Bueno, ya para concluir, la compañera Mari, que igual toma diversos cursos con varios maestros aquí presentes, también les preparó una poesía para cerrar esta exposición. Se llama Amistad, ¿verdad?
Bueno, pues iniciamos con la de amistad, ¿vale? ¿Sí? ¿Quieres el tripié? O si quieres, yo sostengo el micrófono. Pero no seas malo, regalen un fuerte aplauso. Busqué en el diccionario de la vida la palabra amistad y he encontrado el más hermoso y fiel significado de lo que es el amor y lo que obliga. Porque dar amistad es ser sincero, es vestirse de luz sin egoísmo, sin nunca pretender ser el primero y aventar al que abraza al abismo. La amistad es algo tan sublime que no admite dobles ni traiciones. La amistad es amor que nos redime, un solo palpitar de corazones. La amistad es una flor tan delicada que puedes marchitar con un suspiro. Tiene que ser a diario cultivada para que no quede en el olvido. La amistad es algo tan profundo que no puede vivir de falsedad. La amistad es lo más bello de este mundo, lo noble del amor es la amistad. Cerramos con esta. Falla la tecnología. Son las filas. Está el cyborg aquí. No, yo creo que es así, ¿no? Adelante, Juan. La libertad de expresión es un derecho y no puede jamás ser limitado. Y es que solo se refiere a un hecho que no sea con calumnia comprobada. La verdad es la verdad donde quiera. Es del dominio público sin duda. No se puede ocultar aunque se quiera, porque es acaso de expresión más pura. La verdad simplemente decirla es un derecho que tenemos. Ocultar la verdad es solamente querer tapar el sol con un solo dedo. Ya lo dice el refrán muy certero. No ofende la verdad, pero incomoda. Si no ofende la verdad, ¿qué es lo primero? ¿Qué importa esa molestia que no enloda? La libertad de expresión es condición que abre la puerta del periodista, al poeta, al reportero, al escritor, al que esculpe, al que quita, al que pinta y el artista. La libertad es lo bello de la vida y expresar su razón suprema. No se puede ahondar ninguna herida por decir la verdad. ¿Qué es esa cosa buena? Si dices la verdad, no estás mintiendo. La mentira es dolosa y envenena. Mas si hay base que lo estás diciendo, a nadie puede causar alguna pena. Si exhibes un hecho verdadero, no puedes ofender, sino al contrario, te da más relevancia. Si eres sincero, sin profanarle nunca su santuario. La libertad de la expresión no es un delito y jamás el exponerla podré hacerlo. No se puede callar el deseo instinto. Al expresar la libertad es un derecho.
Muchas gracias, Mari. Bueno, pues damos por concluido la charla del día de hoy, esperando nos puedan acompañar dentro de 8 días. Tenemos esta sección que previamente se llamaba Café Comunitario. Hoy ya lleva el nombre de Voces de la Comunidad como una forma de transformación. Todo el tiempo estamos transformando, como dice el compañero, ¿no? Cambiar las cosas. Y pues bueno, la siguiente semana igual vamos a tener un tema. Cada maestro o maestra de Pilares, pues levanta la mano y le toca ya levantaste la mano. No es cierto. Y nos toca, y con mucho gusto, con la idea de poner a servicio pues los conocimientos poco, mediano o mucho que tengamos, pero siempre con la idea de que se la pasen un rato agradable acá con todos nosotros, ¿no? Entonces, pues sería todo, y muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Gracias.